Vamos a compartir entonces algunas ideas sobre la situación actual de la psicoterapia y qué es lo que más o menos uno imagina que de lo que hoy ocurre será lo que tendrá más peso en los próximos años. En realidad el futuro es la protección del presente, de aquellas cosas que en el presente nos parece que tienen más fuerza, ¿no sé? Antes de empezar les cuento chiquito cuál fue el contexto en el que hice esta presentación. Está muy vinculado a cuál es la situación que existe hoy en el campo de la psicoterapia respecto de la incidencia que tiene la investigación y cuál sería la que sería bueno que tuviera. Un par de datos chiquitos que son bien contundentes. En general, los clínicos, yo trabajo en la investigación, pero comparto mi tarea cotidiana haciendo clínica, mucha clínica, desde siempre. Los clínicos creo que ponen mucho esfuerzo en su tarea y han logrado que la psicoterapia hoy en día sea una disciplina, una práctica reconocida como eficiente en general en la sociedad contemporánea. De todas maneras, esa eficiencia es relativa en varios sentidos. Sabemos que más o menos funciona relativamente bien en algunos terrenos, especialmente en las perturbaciones emocionales, pero no tanto en otros. Sabemos que no siempre tiene buenos estándares de estabilidad de resultados. Ni que hablar que sabemos también que hay muchas prácticas de psicoterapia que son inertes. Esto es una de las cosas que más nos rompe la cabeza a los que tratamos de hacer las cosas con seriedad, porque se hacen muchas horas de psicoterapia, se hacen que no pasa nada. Y menos que hablar todavía sobre la identificación de tratamientos perturbadores, negativos, perjudiciales y iatrogénicos, que ya se han empezado a identificar, sobre todo, han empezado a aparecer en las publicaciones de aquel trabajo famoso de Lilienfeld en el 2007. Así que, bueno, esa es la situación y tenemos que mejorar. Pero no es lo único que pasa cuando uno piensa en cuál es la situación de la investigación y la relación que tiene con la clínica en nuestro territorio. Hace muy poquitito, un grupo de trabajo que es uno de los grupos de las redes de relación práctica e investigación que se están desarrollando en el mundo, formamos parte de esos grupos, activamente estamos formando parte. De hecho, hay una publicación que ya está online, pero se va a poder ver en papel también pronto en el Psychotherapy Research de 11 grupos de trabajo en el mundo sobre conexión entre práctica e investigación. Estamos formando parte de ese equipo. Uno de esos grupos, que es el de Ottawa, en Canadá, hizo una encuesta espectacular, y encontraron muchísimas cosas interesantes. Eso yo tenía en la cabeza mientras estaba haciendo esto todo el tiempo. Le hicieron un montón de preguntas a clínicos, a psicoterapeutas, sobre la investigación. Y hay dos cosas que me parecieron especialmente interesantes. Una, que le preguntaron, dígame, ¿usted qué necesitaría que hagan los investigadores en nuestro terreno para que les sirva para su práctica? Hicieron un listado de un montón de cosas. Y como dice Tasca, que es el líder del grupo, además está en YouTube, está buenísimo porque se lo puede ver al tipo, un fenómeno. Dice, es extraordinario porque todo lo que los clínicos nos dijeron que sería bueno que investigáramos ya está investigado. Quiere decir que no leen nada. O casi, digamos. Y otra cosa que ellos encontraron en la investigación es, hace tiempo que sabemos que una manera de aumentar la eficiencia de las intervenciones es desarrollar buenos sistemas de monitoreo. Entonces, una de las preguntas que le hacíamos es si utilizaban y cuál de los que existen, porque hay 3 o 4 más o menos buenos en el mundo en este momento, pero solo el 12% de los clínicos, a pesar de que trabajaban en centros clínicos de mucha excelencia, solo el 12% utilizaban el sistema, que es el mejor sistema para garantizar la eficiencia en el curso de un tratamiento. Así que, bueno, todo esto habla de que están muy alejados los clínicos, de los investigadores. Yo
con esto no quiero hablar mal de los clínicos, cosa que no podía hacerlo porque yo hago clínica, sino que estoy hablando de la necesidad de que la investigación haga una serie de cosas para que los clínicos puedan informarse más y mejor de cómo pueden hacer procedimientos que sean más eficientes. Investigación en psicoterapia seguramente ha existido siempre, desde los comienzos. Nadie diría que Freud no fue un investigador. Solo que durante mucho tiempo la investigación en psicoterapia fue básicamente una investigación teórica y de casos clínicos, hasta que empezada la segunda mitad del siglo pasado empezó a desarrollarse en la forma de una investigación empírica, sistemática, con la recolección de datos, y alguno de los que había sentado las bases de esto originariamente había sido Carl Rogers en Ohio, ¿no es cierto? Y pasada la segunda mitad, la investigación empírica se empezó a convertir en un procedimiento al usual, digamos, y pegó un salto a la investigación en nuestro terreno, que hizo posible que ya mucho más cerca de la actualidad, los 90 yo diría, entre los 90 y los 95, los terapeutas encontraron que con esa investigación empírica que ya está dando cuerpo, había llegado el momento que la psicoterapia se podía incorporar en esa corriente que Cochrane había lanzado muchos años atrás de las prácticas basadas en la evidencia. Entonces empezar a desarrollar una psicoterapia basada en la evidencia. Esto supuso una serie de transformaciones en la manera de hacer investigación, que tocaron al lado metodológico, que tocaron al desarrollo de instrumentos y que tocaron también a los procedimientos utilizados. Con respecto a la metodología, la primera consecuencia que esto tuvo es que se instaló una sinonimia, una equiparación del concepto de eficiencia, que es como lo que necesitamos es más eficiencia, o sea, lograr procedimientos que sean mejores y que además tengan la mejor relación costo-beneficio. Pero inicialmente cuando se lanzó el movimiento de las prácticas basadas en evidencia en nuestro territorio, en la psicoterapia, se hizo una equiparación del concepto de eficiencia con el concepto de eficacia. ¿Sí? Todos los investigadores empezaron a buscar eficacia, que es una forma particular y que requiere, entre otras cosas, que los estudios que se llevan a cabo sean estudios PCR, sin ninguna alusión política. Esto es la manera que me parece que se puede traducir las pruebas controladas y randomizadas, que son estudios sobre muestras muy definidas, muy controladas, y que básicamente lo que hacen es examinar el comportamiento de una variable de un procedimiento entre antes y después de la intervención, digamos. Ese es el esquema sencillísimo, digamos, todo lo conocemos. El conjunto de una serie de estudios procesados con cierta metodología nos permite llevar a cabo estudios metaanalíticos, que son los que se han convertido como en la vedette cuando uno ve cualquier review de las que existen, en el Review of Clinical Psychology, o en cualquiera del Clinical Psychology Review, es decir, los trabajos de más peso son estos metaanálisis que reúnen a veces una enorme cantidad de estudios y por lo tanto pueden mostrar bien una tendencia acerca de qué procedimiento técnico puede permitir obtener determinados resultados. Con respecto a los instrumentos, para poder llevar adelante este tipo de estudios con pruebas randomizadas, aplicadas a campos clínicos específicos, entonces fue necesario desarrollar muchos instrumentos y efectivamente empezaron a surgir sobre todo cuestionarios, porque la forma en que esto se canalizó fue a través de cuestionarios basados fundamentalmente en autoinforme, y así es que hoy uno puede investigar cualquier campo clínico, cualquier psicopatología, cualquier aspecto particular y encuentra 200 instrumentos. Que una característica es que a través del tiempo estos instrumentos se han ido volviendo cada vez más compactados. Esto en virtud de tratar de obtener propiedades psicométricas más firmes, sobre todo con respecto a la confiabilidad. Entonces tenemos instrumentos que son autoinformes, muy focalizados y cada vez más chiquititos. Ya dentro de poco va a haber autoinformes de 2 ítems para evaluar una variable, ¿no? Sí o no. Y ahí, lógico, el nivel de confiabilidad va a ser altísimo, sin ninguna duda. Ahora nada.
ahora seguimos con el otro punto, que es que los procedimientos terapéuticos se canalizaron a través de un requisito, que es que tenían que ser aplicados en base a un manual que establecía el racional de todo lo que debía hacer el terapeuta para poder llegar a tener una administración suficientemente exacta, digamos, de lo que se trataba de investigar. No solo el manual estaba absolutamente pautado, sino que también estaba pautado como debían ser los pasos para seguir un entrenamiento, con la idea de que todos los que aplicaran ese manual lograran el mismo resultado. Es decir, si el entrenado se entrenaba adecuadamente, el entrenado iba a lograr un resultado equivalente al de su amigo, al de su compañero, al de otro que trabajaba en el otro lugar del mundo, en la otra mitad del mundo, etc. ¿Qué balance preliminar podemos decir que ha ocurrido después de 20 y algo de años, desde que los primeros manuales, como aquel de Kraske y Barlow sobre trastorno de pánico, creo que si no fue el primero le anda pegando en el poste, pero por ahí están las cosas, ¿qué balance preliminar tenemos? Bueno, tenemos por un lado un listado de tratamientos que funcionan. Hay varios listados, los más usuales son el de Natalie Gorman, que hizo una primera edición en el 98, una tercera en el 2007, estamos esperando que haga otra, pero no sabemos si es que las objeciones que se están encontrando los hacen dudar en hacer otro listado. Rother y Fonagy, que en realidad provenían más del campo psicodinámico y sin embargo se sumaron a esto, demostrando que esto no era algo privativo de un modelo teórico en particular. Y finalmente los listados de Weiss y Kasich, que fueron importantes porque aportaron datos sobre eficacia de intervenciones en las poblaciones infantiles, digamos, ¿no es cierto? Pero no es lo único que disponemos también de guías de práctica, la más importante de todas, yo creo, la más prestigiosa, la de la NICE, y revisiones hechas para grupos profesionales, y también en ese sentido la que me parece que va a la cabeza es la de la Sociedad Psicológica Australiana. Pero hay muchas. Esto quiere decir que, a ver, para que quede claro lo que va a seguir, me parece que lo que hemos hecho en el terreno de las prácticas basadas en la evidencia sobre la definición clásica, la equiparación con la eficacia, todo lo que dijimos, ha hecho aportes muy significativos, y esto a los clínicos hoy en día nos sirve. Y nosotros sabemos perfectamente, por ejemplo, que la exposición es mejor que otros tratamientos para poder ayudar a las personas que enfrentan situaciones de ansiedad. Y sabemos también, por ejemplo, en base a estudios posteriores a los iniciales, que no es necesario utilizar una técnica particular de relajación para que la exposición funcione mejor o peor. Es decir, ese tipo de cosas, y de esas hay muchas, nos han aportado los tratamientos basados en la evidencia hasta el momento, tal como han sido definidos y llevados a cabo, como han sido investigados hasta el momento. O sea, muy bien por todo esto, pero hay muchas objeciones que surgieron en este tiempo, básicamente porque con esto que explicamos de los instrumentos de evaluación, los instrumentos de evaluación terminaron estando totalmente atomizados y representan muy poco para el clínico. Cuando uno ve un instrumento, es decir, nosotros cuando vemos un paciente, exploramos al paciente, tratamos de elaborar un diseño terapéutico y luego de eso hacemos correlativamente una evaluación con instrumentos para compatibilizar lo que vemos en la clínica con lo que nos aporta el equipo de evaluación. Pero a veces, claro, pedimos que hagan una evaluación y algunos instrumentos son tan poco representativos de lo que al paciente le pasa, que son muy buenos para la investigación del pre y post, pero no tienen una validez psicológica, digamos, ¿no es cierto? Con respecto a los manuales de tratamiento, hay ya comprobadísimos estudios. El mismo Barlow en el 2006, en aquel famoso texto con Sternberg y Hooper, dijo claramente que los manuales de tratamiento son un medio, el terapeuta incide significativamente, así que dos tipos que son además gemelos y univitelinos y estudian en el mismo centro de entrenamiento, usan el mismo manual y los resultados son diferentes, porque uno salió antes y otro después de la panza de la mamá. Así que la subjetividad del terapeuta es muy importante. Y por último, queda claro que la reflexión teórica acerca de qué es lo que fue ocurriendo con todo esto nos lleva a pensar que
no es bueno que equiparemos evidencia con tratamientos controlados y randomizados. Hay muchas formas de hacer. Esto no quiere decir que no tengamos que hacer ese tipo de estudios, pero que la evidencia se puede definir y por lo tanto se puede investigar desde distintos puntos de vista. En ese sentido hay un trabajo bellísimo de Marvin Goldfin del año pasado en el Clinical Psychology Review, donde describe perfectamente todas las formas en las que podemos definir y plantear modelos de intervención en investigación, en psicoterapia, distintos, ¿sí? Entonces, ¿dónde estamos parados? Bueno, hoy en día tenemos más o menos claro cómo podemos llevar adelante una investigación de práctica basada en evidencia en nuestro terreno. Creo que el mejor modelo para mí es el de la Asociación Británica de Counseling y Psicoterapia, que es un modelo bien sencillo, pero que traduce efectivamente todo lo que grupos transversales de investigación han podido reunir a través de muchos años de trabajo. Yo creo que los británicos en ese sentido van a la vanguardia de muchas cosas en nuestro terreno. Y bueno, por supuesto, el esquema es bien claro y contiene todos los elementos que se necesitan si uno quiere llevar a cabo un estudio de este tipo. Pero, o sea, estamos bien, por decirlo, de una manera, y hemos logrado muchas cosas, pero hay muchas cuestiones pendientes, muchos interrogantes, especialmente porque, para sintetizar las objeciones, podríamos decir, en alguna medida, que una limitación ha sido encolumnarnos básicamente en los estudios basados en la evidencia durante mucho tiempo en investigaciones casi exclusivamente cuantitativas, cuando la investigación cualitativa puede aportar muchas cosas. ¿Cuáles son las cosas pendientes que tiene la investigación cuantitativa? Varias. Por empezar, que si una cuestión fundamental es el control para constituir muestras adecuadas, no tenemos, como bien dice Kendall, muy definido cuál es el mejor tipo de control de los varios que existen. No sabemos si lo mejor es controlar con respecto a un no tratamiento, una lista de espera, a un tratamiento en uso, etcétera. Así, tenemos mucho todavía que desarrollar y ahí hay mucho trabajo conceptual y teórico que hacer, ¿no es cierto? Y tenemos varias otras cosas, perdemos datos y hay muchas decisiones tempranas, con lo cual, cuando tenemos los resultados finales, si eso lo contrastamos con cuál es la población que intentó el tratamiento, hay muchas diferencias, mucha discrepancia y por lo tanto los resultados están muy sesgados. Pero además, muchas veces los estudios de eficacia tienen un significado clínico bajo, son importantes, porque dicen cómo funciona un instrumento, pero otra cosa es cómo funcionan los pacientes y cómo funcionan los terapeutas con esos pacientes. Así que el instrumento será muy bueno, en general, pero hay que ver en condiciones clínicas específicas y en lo que, esto es lo que es los investigadores llaman el fit entre el terapeuta y el paciente, el encaje, digamos, hay que ver ahí es donde se ven los pingos. Entonces tenemos que juntar esas cosas, ¿no es cierto? Y creo que una manera donde el cuerpo teórico general ha definido que deberíamos avanzar en ese sentido es pasar de estudios centrados casi exclusivamente en los resultados a estudios basados en los procesos, lo que significa que tal vez una de las cosas que mejor nos va a mostrar si una prueba tiene evidencias de que es eficiente es si podemos detectar bien qué moderadores y qué mediadores intervienen en el proceso. Lo cual significa ya acercarnos mucho a una investigación cualitativa. Por otra parte, sabemos la cantidad de cuestionamientos que hay al metaanálisis, porque aun cuando sea la vedette, es una vedette que se le caen a veces algunas cosas, y además tiene algunos gestos que no son de los más pudorosos, y entonces la calidad de los estudios que se incluyen a veces no son del todo, se suman, hacemos un metaanálisis de 248.000 estudios realizados, pero hay que empezar a ver la calidad que tienen y cómo se constituyeron las muestras, en fin. Para terminar, muy simple, una de las objeciones a cómo se ha desarrollado la evidencia en base a la investigación fundamentalmente cuantitativa es que muchos de los informes de los investigadores los entienden los investigadores.
Así que son fantásticos. Los equipos que trabajan en institutos de investigación, entre ellos se entienden perfecto, pero los clínicos no lo pueden leer. Parte de lo que encontraba Tasca a lo mejor es porque no hay una buena recepción y necesitamos un buen programa como el Consort en medicina para la psicoterapia, para que los psicoterapeutas, para que estos terapeutas que han ido a la facultad de psicología terminaron, hicieron un posgrado, muy poquitos los hacen, pero algunos que y están trabajando en el consultorio, cuando un grupo de investigación hace un estudio, le haga un informe que lo puedan leer y lo puedan aplicar. Esto viendo desde el punto de vista cuantitativo. La investigación cualitativa se desarrolló y nos ha aportado, pero nos ha aportado cosas, claro, como parte desde una perspectiva más fenomenológica, de teoría crítica o construccionista. ¿Qué relación es posible entre estas dos cosas? Lo que sabemos claramente es que la investigación cualitativa nos puede aportar mucho respecto de conocer mejor los diseños de intervención desde el punto de vista de examinar mejor los contextos o la experiencia terapéutica. En ese sentido, la Grounded Theory y sobre todo el CQG de Hill, que afortunadamente acá en la Argentina tenemos una guía para aplicar lo que ha desarrollado el grupo de Andrés Roussos, y está muy, muy bueno porque lo tenemos ahí disponible. Yo creo que tenemos que, parte del asunto, lo que quiero decir, está bueno además que entre nosotros nos intercambiemos lo que vamos haciendo, porque creo que si sumamos podemos avanzar bastante. Ahí tenemos una guía de cómo aplicar ese instrumento de Clara, que es buenísimo para poder hacer investigación cualitativa, y sobre todo para poder investigar microprocesos. Todo esto demuestra que a la investigación de eficacia le debemos sumar necesariamente una investigación que apunte a la efectividad, y para ello significa poner en el centro de la escena los estudios sobre cómo se despliega la relación terapéutica en el curso de una psicoterapia. Probablemente el hecho de que esto haya ido avanzando tenga mucho que ver con que los investigadores que privilegian lo cualitativo han empezado, como Levitt acaba de presentar un paper en Psychotherapy que es muy bonito, acerca de cómo los investigadores que trabajan en el campo cualitativo han empezado a darse cuenta que se pueden hacer metaanálisis de investigaciones cuantitativas, que en realidad los que son muy fan de esto dicen, no lo llamemos metaanálisis, para diferenciarnos, no esto de River y Boca, vamos a llamarlo metasíntesis. Y entonces están empezando a desarrollar metasíntesis para reunir datos de distintos estudios cualitativos. Revisando, déjenme que me fijo la hora para... perfecto, una maravilla. Qué bien que funciona. Como ustedes se imaginan, es espontáneo, no es que me tome 20 veces el tiempo que me voy a demorar esto, ¿no? Revisando entonces el concepto de psicoterapia basada en la evidencia, tenemos 4 cuestiones fundamentales sobre las cuales trabajar. Una, la renuncia de los clínicos a la investigación. Otra, qué utilidad tienen las prácticas basadas en la evidencia en los contextos clínicos. El gran debate planteado por Wampole en el 2001 sobre la incidencia relativa de los factores comunes en las intervenciones específicas, y finalmente la cuestión teórica. ¿Qué obstáculos impiden que la investigación llegue a la clínica? Primero, que está muchas veces muy alejada de contextos reales. Lo que decíamos, ¿no? La incomunicación entre investigadores y clínicos y la diversidad profesional. Estas son las encuestas que les decía, que prueban claramente que los investigadores hacen un montón de cosas que los clínicos ni se enteran. Necesitamos, sí, avanzar sobre la efectividad para complementar la evidencia que nos puede aportar los estudios de eficacia. Y esto implica poner énfasis en la validez externa. En ese sentido, el mismo grupo canadiense ha realizado algunos de los desarrollos más sostenidos en aportes sobre efectividad terapéutica y sobre todo de comparación entre eficacia y efectividad. Acá ya estamos empezando a encontrar un puente. Hay un informe de la Asociación Canadiense de Psicología de Hasley, que es el mismo grupo de Tasca, que se publicó hace unos pocos meses y que realmente es un primer informe consistente acerca de la articulación entre estas dos
dimensiones, ¿no es cierto? Y por otra parte, la resolución del APA de agosto del 2012 sobre el reconocimiento de la psicoterapia lleva como título reconocimiento de la efectividad de la psicoterapia, ¿eh? Si nos fijamos bien, está claro que esto ha llegado para instalarse en nuestro territorio y muy bien, lo aplaudimos. Es decir, entonces la evidencia ya no es solo eficacia, es también efectividad. El gran debate, como dijimos, lo planteó Wampel en el 2001 diciendo, bueno, está muy bien lo de la eficacia, está muy bien lo de las pruebas que muestran los resultados pre y post con una intervención en muestras controladas y randomizadas, pero hay una serie de factores comunes que inciden significativamente en esos resultados y si no los tenemos en cuenta, lo que vamos a describir es algo absolutamente distorsionado. Desde el 2001 hasta acá pasaron muchas cosas y en este preciso momento están pasando algunas de las cosas más interesantes en este campo. Butel lo resume de alguna manera en un artículo de los muchos que escribió, es la mejor síntesis que le vi a Butel, que está publicada en el Journal of Psychotherapy Integration de este año, donde describe qué es lo que no tienen en cuenta los tratamientos controlados y randomizados. Ahí se los puse todo el listado, mientras yo sigo hablando ustedes se lo relojean, pero si no se van y leen el artículo. Pero una cosa interesante es que en el Psychotherapy, Wampel, después de 12 años, en el 2013, junto con Lasky y Gurman, publican un artículo diciendo, en realidad el gran debate ha quedado atrás. Creo que estamos en condiciones de empezar a tejer muchos puntos de intersección entre estos dos campos. Y esto lo reafirman Hoffman y Barlow en un artículo consecutivo al de Lasker, es decir, hacen referencia, en realidad es un gran comentario sobre el artículo, que ya con el título solo nos dice todo, es de este año, y dice, finalmente, ustedes saben que Barlow ha sido el gran defensor de la evidencia como eficacia, y dice, finalmente ha llegado el momento de un acercamiento, punto, termina con un signo de pregunta, estamos en la pregunta, pero ya que un hombre como él plantee esto, quiere decir que realmente estamos superando la brecha entre esos dos territorios. La cuestión teórica es importante porque entonces si esto pasa así, ¿en qué sentido estamos entendiendo la evidencia? Y yo creo que hay desde lo teórico algunas aportaciones fundamentales, tal vez me parece la mejor es la propuesta de un sistema bifactorial para clasificación de la psicoterapia, que no solo tenga en cuenta los paquetes terapéuticos, sino también la calidad, porque lo que hemos discutido es la calidad de los paquetes terapéuticos, pero lo que necesitamos es discutir también la calidad de las teorías. Y dicen David y Montgomery, David por otra parte, que va a ser el host del próximo Congreso Mundial de Terapia Cognitiva en Rumania, en el 2017, y yo digo David, pero como es rumano se debe decir David, lisa y llanamente, ¿no es cierto? Él dice, bueno, ellos dicen, podemos tener un modelo de análisis de la calidad teórica evaluando en qué medida los tratamientos, así como hay niveles 1, 2 y 3 en los estudios de eficacia, también podemos encontrar niveles 1, 2 y 3 en la calidad de las teorías, examinando si están empíricamente bien sustentadas o si tienen datos poco claros o son directamente contradictorios. Ellos mencionan en ese trabajo algunas de las prácticas de psicoterapia que están al uso total en distintas partes del mundo y entre otras en Buenos Aires. No me atrevo a mencionarlas porque me da muchísimo miedo que alguien diga que yo hablo mal de esos modelos, pero están ahí en el artículo. Y nosotros en revistas y diarios de psicólogos encontramos cualquier cantidad de anuncios y no les puedo explicar la cantidad de pruebas acerca de lo totalmente contradictorias que son esas teorías. Ellos elaboraron entonces un modelo en el que lo que deberíamos cruzar es la calidad del paquete terapéutico y la calidad de la teoría. Es decir, no basta que tenga un buen paquete terapéutico con pruebas de evidencia consistentes. La investigación tiene que centrarse entonces en la práctica y en ese sentido ha tenido una evolución desde aquellos estudios de Howard en Chicago, en la Northwestern, en los años 80, tratando de determinar cuál es la relación entre la dosis que se necesita y cuáles son los efectos que se alcanzan, de lo cual surgió un programa que hoy es el programa Compass Integra, que es probablemente uno de los programas más utilizados por las compañías de seguros para garantizar que los tratamientos que se aplican son realmente eficientes, hasta los sistemas de monitoreo, que como decíamos al principio de la presentación hay varios, ¿no es cierto? El OQ de Lambert, el CORE de Barkham,
el top de Caston Gay y el PECOMS de Miller. Podemos elegir el que queramos. Nosotros usamos habitualmente el OQ porque me hice amigo de Lambert en estos años dando vuelta por el mundo y además tiene 5 hijos como yo. O sea, uno termina eligiendo por cosas bastante esotéricas, pero en fin, cualquiera es bueno, digamos, ¿no? Pero, y ya para terminar, creo que lo que más va a acercar es lo que hemos pasado a denominar redes de práctica e investigación, de las cuales en realidad nos volvemos a copiar de los médicos, porque las iniciales las hicieron los psiquiatras, fue la PIRE en el 93, pero no está mal que nos copiemos de las buenas cosas. Ahí puse en celestito lo que vengo citando desde el comienzo, y la página es espectacular la página. Y al final la Penn State, porque es en esa en la que estamos nosotros involucrados, y sí trabajamos con la de la Penn State, que básicamente lo que consiste es que los que hagan investigación sean también los clínicos, es decir, que no hagan investigación solo los investigadores y los clínicos solo se limiten a estar observando cosas o aportar datos que entonces son muy renuentes a aportarlos, sino que el investigador también sea, que el clínico también sea parte del equipo de investigación. Con esto no alcanza, también es necesario algo que SPR, la Sociedad para la Investigación de Psicoterapia, está llevando a cabo, que es una red, que es la red, que la dirige Orlinsky, y que se ha iniciado primero como una red de colaboración con estudios transversales que trabajaron con 11.000 terapeutas, eso está publicado por Orlinsky y Ronenstein, y que hoy en día estamos trabajando también con eso, que no solo incorporar a los investigadores, a los clínicos, a los grupos de investigación, sino también investigar bien cuáles son las condiciones que necesitamos para tener un desarrollo de entrenamiento, un entrenamiento y un desarrollo adecuado. Esto ha empezado recientemente, tiene muy poquitos años, está recién en marcha, va muy bien. Solo nos quedaría para completar todo esto 2 cosas. Una, que podamos desarrollar la investigación en supervisión, que es lo más postergado que tenemos en nuestra disciplina. En esto estoy poniendo la mayor cantidad de mi esfuerzo, de mi dedicación, mis horas, hoy por hoy. Y por otro lado, lo otro que nos queda es el hecho de compartir con ustedes el enorme agradecimiento que tengo por estar acá, en este lugar. En principio, bueno, un agradecimiento a Ezequiel, a quien lo conocí de chiquito, y me pareció que hizo una cosa espectacular. Entre otras cosas, una cosa espectacular por la cantidad de jóvenes que reúne y que motiva, así que ahí voy con los pibes, y bueno, muchas gracias.